A continuación vamos a comenzar a resolver el siguiente ejercicio, donde vamos a hacer una aplicación explícita a la ley de Gauss. El ejercicio consiste en lo siguiente: esto que aparece acá es un conductor, un cascarón conductor. El radio interno de ese cascarón es B y el radio externo es C. Es decir, que entre B y C hay un conductor, un material conductor. En el interior concéntrico hay una esfera cargada uniformemente, una esfera con carga Q, cargada uniformemente. El radio de esa esfera es A. En este espacio de acá es completamente vacío y aquí también es vacío. Este es un ejercicio típico que usualmente me preguntan, por eso lo voy a resolver. La pregunta acá consiste en determinar la magnitud del campo eléctrico en, en la región interior, en esta región intermedia, aquí dentro del conductor y fuera del, del material conductor, lejos. Okay, en esas regiones vamos a determinar cuál es la magnitud del campo eléctrico. Okay, y lo vamos a hacer a través de la ley de Gauss. Usualmente para situaciones muy simétricas se usa la ley de Gauss. ¿Sí? Esas digamos, situaciones simétricas permiten determinar hacia dónde va dirigido el campo. ¿Sí? Entonces es un conocimiento que uno debe tener para poder resolver estos ejercicios, es saber hacia dónde va el campo. Si uno no sabe uno puede deducir de la simetría del problema hacia dónde va el campo, no queda muy fácil de aplicar la ley de Gauss. O sea, no se podría aplicar la ley de Gauss porque necesitamos saber hacia dónde va el campo. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer el cálculo de la ley de Gauss. El cálculo de la ley de Gauss, no, para hacer el cálculo del campo eléctrico. Entonces, para hacer el cálculo del campo eléctrico voy a comenzar con el campo en esta región intermedia. ¿Sí? Después nos vamos aquí al interior, acá, etcétera. Entonces vamos a concentrarnos en esta región de acá, aquí cuánto vale el campo eléctrico. Entonces para eso voy a trazar una superficie gaussiana. Aquí hay que tener en cuenta que esto es una situación tridimensional. Aquí se ve plano en el dibujo, pero realmente es tridimensional. Voy a colocar aquí una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana es una superficie cerrada simplemente que tenga cualquier forma. Bien. En principio podríamos colocar, aquí me quedó más grande, en principio podríamos colocar una forma distinta a a la esfera, que es bastante simétrica. Ahorita vemos por qué escojo la esfera. ¿Sí? Puedo escoger esta esfera, por ejemplo, y me da el campo en una región intermedia. Voy a ponerla un poco más pequeña para por razones de explicación. ¿Sí? Aquí me queda más fácil de dibujar. Entonces esta sería la superficie gaussiana sobre la cual nosotros realizaríamos la integración, ¿sí? Que nos quede bien centrada, bien simétrica, ¿sí? La ley de Gauss pues es esta que aparece acá, que es la integral de superficie del producto punto del flujo de campo eléctrico, mejor, producto punto entre el campo eléctrico y el área, ¿sí? Eh, en- Vamos a ver de qué se trata este de A y el E en este ejemplo. Entonces vuelvo. El campo eléctrico, esto es una distribución uniforme de carga esférica. El campo eléctrico entonces tendría la siguiente dirección, lo voy a pintar así en anaranjado. Y por ejemplo en este punto el campo eléctrico iría saliendo como el de una carga puntual. Ok, esta sería la dirección del campo eléctrico, esto sería como una carga puntual, parecido al campo eléctrico, una carga puntual. Bien, digo parecido porque ya en el interior va a cambiar. De forma externa sí va a ser idéntico. Ahora, si uno se fija en otro punto, por ejemplo, si nos fijamos en este punto de acá, el campo eléctrico también iría saliendo de la carga. Aquí una pregunta es, bueno, ese campo eléctrico que estoy dibujando acá tendría un valor mayor o menor que el que está acá de magnitud, o serán iguales. Pues esto es una situación simétrica. Este punto de acá y este punto de acá están bajo las mismas condiciones físicas. Como están bajo las mismas condiciones físicas, pues uno concluye que el campo eléctrico tiene que ser el mismo. No hay razón que aquí con unas condiciones físicas idénticas a la de el campo tenga que ser distinto. Entonces, por el argumento de simetría, podemos decir que los campos tienen la misma magnitud. La magnitud del vector es la misma.
La dirección es distinta, ¿sí? Pero simplemente basta rotar esto para darse uno cuenta que pues, la situación es idéntica. Si uno calcula el campo acá, en este punto, va a tener el mismo valor del campo acá y el campo acá. Porque nuevamente este punto tiene las mismas condiciones físicas de este y de este. Entonces si uno pinta el campo eléctrico aquí, ese campo eléctrico también va a ser radial, ¿sí? Y va a tener exactamente la misma magnitud que los otros dos campos. Bien, y eso va a pasar con todos los puntos en esta superficie, a lo largo de esta superficie. Si por ejemplo nosotros tomáramos una superficie distinta, ¿sí? Podríamos decir, bueno, ¿por qué no tomo un paralelepípedo? Recuerde que son superficies 3D, aunque este aquí está dibujado en 2D, es una superficie 3D. Entonces supongamos que vamos a considerar una superficie más extraña. Entonces, digamos así, dice, esto es una superficie gaussiana, es una superficie cerrada, ¿sí? Salvo por esto de acá, voy a quitárselo, porque no parecería gaussiana si hay algo. Voy a ponerla así. Una superficie distinta. Ahí le quito esto que sobra. ¿Listo? Y ahora voy a ponerla allí en este lugar. Y vamos a decir, bueno, vamos a tomar esa superficie gaussiana. Entonces, si tomo esta superficie gaussiana, así, encierro la carga, pues veamos cómo es el campo eléctrico en la superficie. Entonces, pongámoslo de este color. Entonces, si calculo el campo eléctrico acá, en este lugar, pues sería, el campo eléctrico sería así, radial. Iría así. ¿Ok? ¿Ok? Pero si ahora tomo el campo eléctrico por acá, por ejemplo, tomemos el campo eléctrico aquí, en este lugar. El campo eléctrico también sería radial. Pero en este caso, este punto no está sometido a las mismas condiciones físicas de este. Porque miren, la distancia que hay entre este punto y el centro es distinta a la distancia que hay entre este punto y el centro. Como están a distancias diferentes, inmediatamente las condiciones físicas son distintas, ¿sí? El campo eléctrico varía con la distancia, entonces no podemos decir que los campos eléctricos sean iguales, ¿sí? Si tomo el campo eléctrico, por ejemplo, acá, aquí el campo eléctrico también va a ser radial en este punto de la superficie, ¿sí? Y está mucho más lejos. Como está mucho más lejos, el campo eléctrico va a ser de menor valor. Entonces, en esa superficie que tiene forma de nube, en esa superficie, el campo eléctrico en cada punto en general sería distinto, tendría diferente valor, ¿ok? Tendría diferente valor. La idea de usar la ley de Gauss es que uno pueda usar la simetría. Entonces, en este caso no habría una simetría que pudiéramos usar, ¿sí? No habría una simetría que pudiéramos usar. Por lo tanto, no usamos esta superficie, no sería adecuado para este caso. Bien. Entonces, ahora entonces continúo con la superficie esférica y vamos a ver ahora de qué se trata. Ya dibujamos varios campos eléctricos, ahora vamos a dibujar el vector de área. El vector diferencial de área voy a pintarlo de color negro. Entonces pueden pensar como si se tratara un parchecito pequeño, un parche pequeño de pequeña dimensión acá, otro parchecito aquí y otro aquí. Y cada uno de ellos tiene un área determinada que es infinitesimal. Infinitesimal es algo muy pequeño, que tiende a ser muy pequeño. La idea es que esto sea muy pequeño. Bien. Ahora, perpendicular a la superficie es como haber tomado un parchecito de la superficie. Recuerden que esa superficie esférica es 3D. La que está aquí rosada es una superficie 3D. Y hemos dibujado un parchecito de esa superficie, un pedacito. Bien, entonces a esa superficie pequeña de color negro le trazamos un vector que sea perpendicular a la superficie y que salga a la superficie, no que vaya hacia el interior de lo que encierra la superficie, sino que apunte hacia afuera, ¿sí? Porque aquí cuando pinto tengo dos opciones perpendiculares, una hacia adentro de la superficie, hacia el interior de la superficie, y otra hacia el exterior de la superficie. Entonces el vector que pintamos es un vector que va hacia afuera de la superficie.
Esa es la convención matemática. ¿Ok? Esos serían los vectores de área. Bien, que serían paralelos al entre sí. El campo eléctrico es este y este es el vector de área. ¿Ok? Voy aquí a ponerlos en el dibujo, en la gráfica, para, para mayor claridad. Este es el vector campo eléctrico. Otra vez el vector campo eléctrico, otro campo eléctrico en otro lugar. Y ahora los vectores de área. Este sería vector de área y vector de área en cada una de las situaciones que he graficado. Bien, ahora cuando hacemos este cálculo, entonces nos quedaría así para esta situación simétrica. Entonces el producto punto es norma del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Fíjense que ya aparece la parte vectorial, simplemente la E está indicando la norma del vector, por multiplicado por el vector de área. Fíjense que ya no aparece flecha, esta es la magnitud del área, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces acá en esta situación los dos forman un ángulo de 0 grados. En el campo eléctrico con el vector de área son paralelos, igual acá, y así suceden todos los puntos de la superficie. Esa es la gracia de la simetría. Entonces sería coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados pues es igual a 1. Al multiplicar por 1, pues da nuevamente E por dA. Fíjense, y dio este resultado. El resultado de E punto dA es E por dA. Norma de campo, norma de vector de área y por coseno de 0 que es 1. Bien, ahora aquí viene el argumento fuerte también de la simetría, otro argumento fuerte, y es que en todos los puntos a lo largo de la superficie, como todos los puntos están sometidos a las mismas condiciones físicas, entonces el campo eléctrico vale exactamente el mismo valor. ¿Sí? Tiene la misma magnitud. Como tiene la misma magnitud en esta integral, por propiedades de las integrales, lo podemos sacar de la integral. Lo podemos colocar acá. Queda fuera de la integral. Y lo que nos queda aquí a este lado corresponde a la suma de las áreas. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, entonces uno tendría que sumar este parchecito más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente. Toda la superficie, recuerden que esto es una esfera, y si uno suma todos esos parchecitos, pues va a completar la superficie completa de la circunferencia, de la esfera, perdón, de la esfera. Entonces vamos a decir que esta esfera tiene un radio R. El radio de esta esfera, vamos a decir que es un radio R. Por lo tanto, la superficie de esa esfera, esto de acá, voy a continuar acá. El resultado de la superficie de esa esfera pues es el área de una esfera que es 4 por pi y por el radio de la esfera al cuadrado. 4 pi r cuadrado. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado la parte derecha, hemos aplicado la ley de Gauss en la parte derecha. Ahora el del lado izquierdo, perdón. Ahora vamos con el lado derecho. Vamos a ver qué significa la Q. Entonces, en este caso, en la ley de Gauss, representa la carga Q la cantidad de carga que está por dentro de la superficie. Entonces, dentro de esta superficie, ¿cuánta carga hay? Se llama Q. Es un dato que nos da en el problema. Q es la cantidad de carga. La carga está aquí en esta parte azul. Aquí en esta parte no hay carga. Entonces, aquí no hay carga y esta carga quiere decir la carga total es Q mayúscula. Entonces, aquí colocamos Q mayúscula y lo dividimos por epsilon 0. Ahora el objetivo de este ejercicio es encontrar el valor de campo eléctrico. Entonces simplemente hago la división. Aquí hago esta división. Divido ambos lados por 4 pi r cuadrado y obtengo esto de acá. Voy a reacomodarlo para que les sea un poco más familiar y para que tal vez lo encuentren como lo encontrarían en un libro. Ahí solamente los he reacomodado. Fíjense, aquí está el r cuadrado y Q. Q por 1 es Q. Ok, esto que aparece acá es la constante de Coulomb, el valor de la carga
divido la distancia